Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Poco Común. Yo soy Saucer Z, les doy la bienvenida a este podcast que es el episodio 119 de Poco Común. Y pues en esta emisión pues hablaré de un tema curioso que tiene que ver un poco con historia, con evolución de algo, con un poco una analogía que personalmente yo he percibido, que no es algo que, si bien esté muy documentado o que se pueda, o que haya algo escrito al respecto, solo hay así que información dispersa que uno puede recolectar y unir cabos, atar cabos sobre lo que sucede sobre esta situación. Y bueno, hablaré sobre las semejanzas y paralelismos que, que hay históricamente con la evolución de el barrio geek por excelencia en Japón, que es Akihabara o Akiba. Y en mi caso, acá localmente en la Ciudad de México, un barrio que yo considero pues de alguna manera históricamente geek, que es pues dentro del centro de la Ciudad de México, lo que es el corredor que es sobre el eje central sobre San Juan de Letrán, donde hay varias calles con comercios que están muy relacionados con la cultura geek y que de alguna manera han proliferado sobre ese tramo entre lo que es el Palacio de Bellas Artes, Avenida Juárez, hasta lo que sería Izazaga o lo que es Salto del Agua. O sea, en ese tramo de calles ha habido una evolución de diferentes negocios que están muy relacionados con la cultura geek y que su evolución de estos negocios se asemeja mucho a lo que al fenómeno de cómo surgió Akihabara o Akiba. De hecho, he visto últimamente varios videos donde que son documentales históricos, precisamente, que hablan de cómo es Akihabara en la actualidad y cómo surgió y cómo evolucionó. Así que pues más o menos estoy documentado al respecto. Así que pues empecemos. Primero, dándoles el contexto. En Akihabara originalmente fue un barrio que pues era comercial, pero que era comercial de donde se vendían pues algunos aparatos eléctricos desde sus inicios, electrónica y eléctricos. Pero sin embargo poco a poco empezaron pues a cambiar el giro de estos negocios, que a final de cuentas muchos de estos negocios eran pues negocios familiares, pequeños negocios que manejaban pues dueños que eran microempresas y que pues solían vender a escala menor y por su cuenta. Pues aquí empezó a proliferar un mercado de que con el paso de los años empezó pues a revender aparatos electrónicos y electrodomésticos que se reparaban, se reciclaban, o también había gente que se dedicaba a la reparación de estos aparatos, y también pues empezaron a ver pues tiendas que pues empezaban a vender componentes, ya sea refacciones para diferentes aparatos o incluso pues piezas de electrónica, o sea que transistores, resistencias, luces LED, cosas así,
o sea, ya lo que son componentes a nivel elementos para construir tus propios proyectos de electrónica, de electricidad. Entonces, pues se hizo como un bazar, como un mercadillo, donde se vendían en diferentes puestos todo este tipo de refacciones y de piezas de electrónica. Eh, y pues con esta concentración de este giro de negocios, pues hubo mucha gente geek, obviamente interesada en la tecnología, que pues empezó a ser gente muy frecuente de esta zona, y pues que compartían intereses en común, no solo con la tecnología, sino que pues muchos que a final de cuentas somos geek, también pues el gusto por los videojuegos, por el anime, por el cómputo. Así también surgieron algunas tiendas que también se dedicaban a vender productos de cómputo, ya sea computadoras o software o cosas así. Eh, y, y pues empezaron también con este público, con estos clientes, pues a surgir locales también de centros de arcade, donde las grandes marcas de videojuegos o incluso los negocios independientes abrían grandes locales con un montón de máquinas de arcade. Entonces, pues si querían, ya había un público geek, entonces pues ahí fue la oportunidad de que muchos de estos negocios de arcade pues proliferaran y se hicieran cada vez más grandes. Y así fue como pues surgieron todos esos famosos edificios con muchísimas máquinas de arcade por todos lados, y de muchas compañías en específico. Ya ven que había el edificio de SEA, que recientemente ya lo cerraron, el de Taito y otros tantos que pues eran todos de videojuegos, y pues asociado a estos arcades, estos videojuegos, pues obviamente también empezaron a abrir tiendas que pues se dedicaban a vender videojuegos, a vender consolas caseras, a vender cartuchos o en su momento también CDs de videojuegos de todos tipos, porque recordemos en que en Japón no solo las grandes marcas, grandes compañías desarrollaban videojuegos, sino también había compañías muy pequeñas e incluso algunas independientes que publicaban sus en menor cantidad sus propios videojuegos, tanto para consolas como para computadoras. Entonces pues hubo también este mercado de videojuegos, y pues también estuvo muy asociado con el público que les gustaba los videojuegos, que les gustaba la tecnología. El público geek pues también eran muy ávidos de ver anime, de ver series heroicas, o sea, mucho de lo que pues de este tipo de contenido multimedia. Entonces pues también otro rubro de tiendas que empezó a ver son aquellas que empezaron a vender primero manga y novelas ligeras, de todo tipo, y que incluso vendían colecciones y todo eso, y después pues asociado con el manga empezaron a vender pues anime en video, primero en videocassettes, luego en DVDs, Blu-rays, etcétera, y con esto pues también soundtracks de anime, y derivado de todo este material de manga y anime, pues se empezó a concentrar más público, más clientes que estaban interesados en ese espectro de mercado, y pues empezaron a haber tiendas que también empezaron a vender productos derivados del manga y el anime, empezando con juguetes, que era lo que en un principio se vendía, juguetes de bueno,
juguetes de mechas y después figuras de Gundam, luego figuras ya de personajes de anime y de más mercancías, de más artículos que estuvieran relacionados con diferentes manga y anime. Entonces pues ya se hizo un centro o una área de muchos comercios que vendían tecnología, vendían videojuegos, vendían anime y cosas relacionadas. Y de hecho pues el mercado que originalmente pues que originó todo esto, que fue de la tecnología, el de los componentes electrónicos y refacciones electrónicas, pues siguió existiendo en su nicho, pero con toda esta invasión de pues un público más diversificado y mucho más grande de otro tipo de cosas, pues el mercado de puestecillos que venden componentes de electrónica pues empezó a ver mermado y a reducirse, y actualmente todavía existen estos puestos independientes que venden piezas de electrónica y de computación o accesorios o aparatos viejos o reciclados. Entonces pues todavía subsisten, pero ya están muy en su nicho y ya están muy rodeados de otros tipos de negocios, por los que ahorita ya se identifica más Akihabara, que es pues por lo que es anime y videojuegos principalmente. Pero pues esta fue la historia o evolución de Akihabara en rasgos generales. Y bueno, lo estoy relacionando también con esta historia del centro histórico de la Ciudad de México, antes conocida como Distrito Federal, en el corredor del eje central, o la avenida primero llamada Lázaro Cárdenas y después San Juan de Letrán. Pues en este pedazo de tramo de avenida, que comprende como unas 6 cuadras, algo así, pues empezó todo esto de forma muy similar en las calles, principalmente en México, en esta parte, en las calles de República de El Salvador, República de Uruguay y el callejón de Meave. Estas 3 calles tuvieron mucha relevancia en esta historia. ¿Por qué? Porque primero, históricamente, muchas calles en el centro histórico como que se han agrupado en diferentes calles tipos de negocios similares. Por ejemplo, hay una calle que vende productos de fotografía y óptica, una calle que vende productos de medicina y farmacia o así, etcétera. Entonces, en este caso, en la calle de República de Salvador, ahí por esta avenida de San Juan de Letrán, pues empezaron a surgir muchas tiendas que empezaron a vender artículos de electrónica y electrodomésticos, tanto talleres que hacían reparación de electrónicos y de aparatos de electricidad o electrodomésticos, como también negocios que empezaron a vender refacciones y piezas de tanto herramientas como multímetros y cautines y demás cosas, como también componentes electrónicos como resistencias, transistores, circuitos integrados, etcétera. Y hubo muchas tiendas que se dedicaban a eso. Entonces muchos profesionistas y estudiantes que estábamos metidos en electrónica, pues solíamos ir a esta calle. Y del otro lado de la avenida, sobre esa misma calle, también ha habido muchas tiendas que venden productos de electricidad, de iluminación y de
ferretería, de herramientas más mecánicas y más de uso rudo. Entonces, pues estas calles atrajo también a este público muy geek, muy nerd, que está muy interesado en la tecnología. Entonces, pues muchos en los 80 sobre todo esto sucedió. Pues solíamos frecuentar esta calle y estos comercios. Entonces, pues también de manera similar, teníamos intereses en común. Primero, empezaron, se aglomeraron tantos negocios independientes que vendían componentes electrónicos y, y piezas usadas, y que ofrecían servicios de reparación de diferentes electrónicos, que crearon sobre la avenida principal, sobre San Juan de Letrán, una plaza a la que llamaron la Plaza de la Tecnología. No es cierto, perdón, no, el nombre inicial de la plaza fue Plaza de la Electrónica. Y tú entrabas y prácticamente tú veías a lo largo de los pasillos diferentes tiendas que vendían diferentes dispositivos electrónicos, algunos que vendían multímetros, cautines, cosas así, otros que vendían piezas para electrónica industrial, otros que vendían piezas para reparación de computadoras, otros que vendían componentes electrónicos más básicos como resistencias, capacitores y demás, y otros que vendían componentes electrónicos de electrónica de consumo, como circuitos integrados para televisión, para radio, etcétera. Entonces, pues la mayoría de los locales se dedicaban a vender componentes electrónicos. Y con el paso de los años, ya para finales de los 80s, pues empezaron a surgir una que otra tienda que, con la masificación y popularización del uso ya doméstico de las computadoras, de las PCs, pues empezaron a surgir los primeros locales que se dedicaban exclusivamente a vender equipos de cómputo y software de computación. Entonces empezaron a ver ya poco a poco proliferar cada vez más y más tiendas que vendían computadoras, accesorios de cómputo y software. Y poco a poco fueron abriéndose paso, y las tiendas que vendían componentes electrónicos cada vez fueron ocupando menos espacio, hasta que pues esta plaza se convirtió en la Plaza de la Tecnología. No es cierto, la Plaza de la Electrónica, que pasó a ser la Plaza de la Computación. Y pues mucha gente empezamos ya en los 90s, que se dio pues el boom de armar ya las computadoras, o comprar computadoras ya armadas. Pues solíamos ir a comprar accesorios de cómputo, o comprar alguna tarjeta para la computadora, tarjeta de video, tarjeta de sonido, etcétera. Porque pues obviamente recordemos que en los 90s muchas de los cosas que tiene la computadora, como el componente de sonido o la salida de video, todo venía por separado. Tenías que comprar las tarjetas por separado y montarlas en tu computadora para agregarle funcionalidades. Y bueno, y pues de aquí, ya hacia fines de los 90s, pues también empezó a popularizarse y a importarse desde Estados Unidos, en un principio, lo que fueron cómics, manga, anime, pues traducido en inglés mucho de esto. Y pues de aquí, de este corredor donde íbamos muchos clientes geek
a comprar equipos de cómputo y tecnología en general, y pues con el cierre de muchos negocios en varios puntos de esta avenida, ya alejados de la calle inicial de República de Salvador, pues empezaron a abrir negocios que también apelaban a estos clientes geek que ya estaban metidos con la electrónica y el cómputo, y que tenían pues interés también en los videojuegos. Entonces, por un lado empezaron a abrir locales de arcade también, igual que en Akihabara, a lo largo de esta avenida. Entonces había muy buenos centros de arcade alrededor de esta avenida, y pues habíamos muchos geek que sí solíamos ir a muchos de estos centros de arcade que abrieron. Y eventualmente con estos centros de arcade, pues de manera un tanto informal, en la calle de Meave, que está pues paralela, callejón de Meave, que está paralelo a la calle de República de Salvador, pues se abrió o se empezaron a establecer en la calle de manera informal, pues comerciantes que empezaron a vender ya lo que era videojuego. Ya había un bazar que estaba especializado en los videojuegos, en un principio vendiendo pues videojuegos del Atari 2600 y de la NES. Tanto las consolas como los cartuchos ahí podías encontrar, y con el tiempo pues empezaron a vender conforme iban saliendo las diferentes consolas, como el Super Nintendo, y todos los videojuegos, y ahí podías recorrer un montón de puestos en la calle que abarcan todo el callejón, especializados en videojuegos. Encontrabas la mayoría de las consolas de cada generación y muchos de los juegos. Obviamente las más populares aquí en México fueron las de Nintendo, pero también podías encontrar, como ellos traían muchas de estas consolas y juegos directamente importados de Estados Unidos, podías encontrar pues unas que no estaban tan disponibles aquí en México, como el Sega Genesis, como TurboGrafx, y todos esos sí los podías encontrar ahí. Y eventualmente el gobierno de la ciudad pues los quiso poner en orden de alguna forma. Entonces tomaron un edificio que estaba abandonado, lo reconstruyeron en forma de una plaza comercial y les dieron locales a todos estos comerciantes que estaban en la calle. Entonces se estableció lo que es la Plaza Meave, y aquí pues continuaron vendiendo pues tanto videojuegos como también artículos de electrónica importados de Estados Unidos, o incluso algunos los traían de Japón. Y pues aquí fue por varios años un muy buen lugar para encontrar las consolas más nuevas y los videojuegos más nuevos, que muchas veces no traían tan actualizados las tiendas mejor establecidas. Y bueno, como dije también, y que me salté un poquito, pues se empezó a popularizar en los 90s, desde mediados hasta finales de los 90s, todo lo que pues era cómics, anime, manga, todo esto que se importaba de Estados Unidos y a veces desde Japón. Entonces pues también, y con estas ya público que consumía videojuegos, tecnología y todo esto, pues empezaron a abrir un poco de manera informal varios plazas, que también eran nuevas plazas comerciales, donde metieron igualmente comerciales no tan formales,
en estas nuevas plazas, y muchos de ellos empezaron a abrir tiendas que vendían cómics, que vendían anime, que vendían mercancía también derivada del anime y los cómics, juegos de rol y cosas así, o sea, ya mercancía más, más geek, más nerd, pero eran puestecillos perdidos y muy pocos, que tenías que buscar bien. No había en sí una plaza donde hubiera puros locales de ese giro. Muchos de ellos seguían vendiendo tecnología y videojuegos. Y eventualmente con la entrada de los 2000, pues empezaron a evolucionar muchas de estas plazas comerciales y empezaron a abrir plazas comerciales aún más grandes y mejor establecidas, y pues empezaron a vender ya lo que era pues ya mercancía más enfocada, y así pues empezaron a abrir ya plazas especializadas. La plaza de la computación, que era antes, se transformó en la plaza de tecnología, ya que empezó a vender ya no solo productos de computación, sino también de productos de telefonía celular, cuando se empezó a hacer popular pues la telefonía celular. Entonces pues ya empezaron a vender también accesorios para celulares y otro tipo de productos de tecnología. Y con las apertura de estas nuevas plazas comerciales mejor organizadas y mejor establecidas, y con la popularidad y boom que se dio en México ya en los 2000 y en adelante, de lo que fue el anime, el manga y un poco los cómics, porque los cómics siempre han tenido popularidad aquí en México, pero no han llegado al grado de popularidad en muchos casos a lo que ha sido el anime y el manga. O sea, siguen teniendo su muy buen público, pero como de alguna manera como que se ha quedado en un nicho, no se ha masificado de la misma forma. Y ahora lo que son cómics americanos, europeos, los venden más como revistas en general, las editoriales locales, sobre todo la editorial de Televisa Smash, y otras editoriales como Camite y Panini, que tienen su división de cómic, y obviamente representaciones oficiales de Marvel, por ejemplo, que ya vende por su lado también muchos cómics, y de DC no estoy seguro, creo que ellos los siguen vendiendo, los de Smash, o sea, los de Televisa, pero estos se venden más en tiendas en general. Y pues para el anime, manga, todo esto, y que entró también muchas otras cosas de la cultura asiática, el J-pop, el K-pop, todo esto, pues no tienen un mercado así oficial como tal, entonces en la mayoría de los casos, entonces pues aprovecharon y crearon un nicho, lo que se convirtió en la famosísima Friki Plaza, que se quedó sobre ese mismo eje. Nada más aprovecharon un edificio que remodelaron a forma de plaza comercial, y que pues la hicieron ya más especializada en videojuegos, en anime y en manga, y pues mercancía asiática, o sea, K-pop y otras cosas, pues de fans ya más específicos, pero que están relacionados mucho con anime, manga y videojuegos. Entonces pues se abrió primero esta Friki Plaza, y después en las cercanías abrieron tiendas que vendían consolas de videojuegos, y también pues abrieron otras plazas comerciales con nombres
diferentes, pero que también vendían anime, videojuegos, manga e incluso juegos de rol y juegos de tarjetas. Eh, y por ejemplo, las más famosas en esta calle fueron la Fan Freak Center y la Pikachu. Y habían abierto otras plazas comerciales que tienen en general muchos locales dedicados precisamente al anime, al manga y todo esto. Entonces se vio una evolución muy parecida a lo que pasó en Akihabara. Y en este corredor de la avenida de San Juan de Letrán, partiendo prácticamente del Palacio de Bellas Artes para el fondo, eh, pues ya se establecieron plazas comerciales y comercios que se dedican a este público geek, a vender manga, a vender anime, a vender cómic, videojuegos y demás mercancía pues de interés geek. Y pues se ve como es muy similar esta evolución de lo que ha sido Akihabara, y que Akihabara igualmente es un barrio que abarca varias calles y que incluso igual hay callejones con comercios más chiquitos pero que más o menos venden el mismo tipo de cosas. Y aunque sí, o sea, igual sigue habiendo comercios de otros giros, de otros tipos, pues predominan mucho a lo largo de esta avenida, pues los comercios para audiencias geek. Igualmente acá en el centro de la Ciudad de México, en esta avenida de San Juan de Letrán, o el eje central como le llamamos también, pues también aquí están varias plazas comerciales y varios comercios que venden productos de interés geek, e incluso a unas cuadras un poco más alejado hay plazas, bueno, hay mercadillos, tianguis, que se dedican a vender mercancía de coleccionismo y de cosas así. Entonces pues es algo que se ha como que irradiado en esta zona, muy similar al caso de Akihabara. Y pues simplemente se me hizo un caso curioso y especial ver este paralelismo de historias entre cómo surgió y evolucionó Akihabara en Japón, y cómo en el caso que yo conozco, que es en la Ciudad de México, pues evolucionó todo este corredor también de lo que es la Friki Plaza y la Plaza de la Tecnología, que de alguna manera muchos a lo mejor no verán la conexión, pero sí, yo sí veo que hay cierta relación de que estén en la misma zona este tipo de comercios que a lo mejor uno no pensaría que están relacionados, pero que pues si uno lo analiza tiene cierta lógica, que curiosamente sigue la misma lógica de cómo se desarrolló también el barrio de Akihabara. Entonces, y estoy seguro que en diferentes ciudades alrededor del mundo ha sucedido fenómenos similares, al menos en en lo que es fuera de la Ciudad de México. Estoy seguro que hay en muchas ciudades importantes, así como que también ciertos rumbos donde se han concentrado ciertos comercios para audiencias geek, que vendan videojuegos, que vendan tecnología, que vendan anime, o sea, giros relacionados con todo esto geek. Estoy seguro que en varias ciudades hay algo similar, ha surgido algo similar, y pues también me gustaría tanto escuchar estos casos como ha sido el caso de muchos de otros países fuera de México, que se ha surgido este tipo de áreas de encuentro geek en común en diferentes ciudades
Y pues yo nada, les comparto este análisis y pues visión de cómo he visto esta evolución histórica de estos dos barrios que veo muy similar, Akihabara y este rincón del centro de la Ciudad de México. Y bueno, pues espero que les haya interesado este tema, y con esto ya voy cerrando este episodio, que ha sido el episodio 119 de Poco Común. Yo soy Soser Z, y pues ya nada más, para empezar a cerrar este episodio, les recuerdo que este podcast se publica en el espacio de la tecnología en iVoox, y de ahí se difunde a Spotify, a Apple Podcast, a Google Podcast, y a muchas otras plataformas de podcasting. También, a lo mejor no con tanta regularidad, pero tengan por seguro que se publicará este podcast también en nuestro canal de YouTube, YouTube en Nerdolería, y que nos pueden contactar y encontrar en Facebook como Nerdolería, en Twitter Nerdolería, y correo electrónico nerdolería@gmail.com. Y pues ya nada más agradecer a los que dejaron sus likes en el podcast anterior, en el de Poco Más Común, donde pues compartí el micrófono con Dafrik, que ahí estuvimos hablando de Capcom, y pues nos dejaron sus likes Yuki Soto, Good21 y Jorge Dren Cruz. Muchas gracias por sus likes. Ojalá nos dejen sus comentarios si les gustó, si no les gustó, o que les gustaría escuchar, sugerencias, cosas así. Y pues bueno, pues con esto voy cerrando, y nos vemos hasta el siguiente episodio. Cuídense.